¿Es inminente una crisis de gobierno? ¿Está Pedro Sánchez preparando alteraciones en esta foto de familia? Las especulaciones se iniciaron cuando el martes el diario La Razón publicaba en portada que el presidente del gobierno preparaba recambios ministeriales para después de la concesión de los indultos a los sediciosos de Cataluña. Y ayer los rumores se incrementaron cuando la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, en una entrevista dijo que el presidente prepara al nuevo equipo para la nueva etapa, la nueva temporada. Claro, de tal manera se dispararon los rumores que por la noche, a última hora, la propia Secretaría de Estado para la Comunicación difundió una nota desmintiendo. Y ya saben ustedes que en política, cuando un organismo oficial desmiente un rumor, generalmente eso quiere decir que viene a confirmar que eso puede ser cierto. El caso es que Sánchez parece consciente de que la concesión de los indultos a los sediciosos le va a suponer un serio desgaste, con lo cual estaría preparando ya la modificación de su gobierno para tener una renovación y afrontar esa nueva temporada. Porque los indultos son un hecho. Sánchez está decidido. Hoy mismo el presidente ha mantenido una conversación de 40 minutos telefónica con Pere Aragonés, el nuevo presidente de la Generalitat, y han decidido que se van a ver en Moncloa este mismo mes de junio. Están pactando ya esa famosa mesa de diálogo en la que los independentistas quieren ver sentados juntos a Pedro Sánchez y a Oriol Junqueras, nada menos. El caso es que, como les digo, esos indultos son un hecho, están ya decididos y sin lugar a dudas causarán un serio impacto en la imagen de gobierno, con lo cual no podemos descartar que la modificación de esta foto sea algo que el presidente está ya preparando. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y vernos desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Por supuesto nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube Distrito TV, así como en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos, como saben, en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y recordarles que hay 4 aplicaciones que pueden utilizar para sintonizar con nosotros. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para los televisores Smart TV de LG y Samsung. Tercera opción, descargarse nuestra aplicación a través del Fire TV Stick, que como saben es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Yastel y Yoigo. Y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche, en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias por estar aquí. Y también don César Sinde. ¿Qué tal, César? Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Un placer. Pues de inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental, una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso, puesto que su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocei.com, donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo, y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI, nunca pierda la sonrisa. La nueva factura de la luz se ha estrenado esta semana con el precio de la electricidad más caro de la historia en las horas punta de consumo. Más de 11 millones de hogares acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor pagaron cada kilovatio hora a un coste superior a los 24 céntimos de euro.
El nuevo sistema establece 3 franjas horarias. La hora punta es la más cara, ahí la ven en un color rojizo, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche. La hora llana, con un precio intermedio, es la que aparece en color amarillo, va de 8 a 10 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 10 a 12 de la noche. Y la hora valle, la más barata, en color verde, es desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana, así como los fines de semana y los días festivos. Esta nueva tarificación castiga a los hogares más vulnerables y a los pequeños consumidores. Que la electricidad sea más barata de madrugada va a resultar ineficaz para la mayoría de las familias. ¿Qué prometieron el PSOE y Podemos cuando estaban en la oposición porque la luz había subido un 4% con Rajoy y no un 44% como ha subido ahora? Bueno, pues por aquel entonces pedían una tarifa para consumo real que penalizara los altos consumos. ¿Y qué es lo que han hecho en realidad ahora? Bueno, pues esta factura por tramos horarios que nos obliga a poner la lavadora de madrugada, justo lo que tanto criticaba Irene Montero hace un tiempo. El Gobierno tiene una responsabilidad pública, que es la de la garantía de los derechos humanos. Esa garantía, según Naciones Unidas, todos los representantes públicos, además de las entidades privadas, tienen obligación de hacerla cumplir. Todos tenemos obligación de hacer cumplir los derechos humanos. Y si no se están cumpliendo, habría que hacer una medida urgente, que el Gobierno tiene mecanismos de sobra, para que no se corte la luz a la gente que no puede pagarla. Y es más, para que no pueda ocurrir que haya familias que están poniendo la calefacción a horas o que están encendiendo la luz a ratitos y pidiendo a los hijos y a las hijas que hagan más rápido los deberes porque la luz está muy cara, o buscando en no sé dónde a ver cuál es la hora más importante para poner el precio de la lavadora, para poner la lavadora para que el precio sea más barato. Yo creo que eso es lo que debería estar haciendo el Gobierno ahora. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué le parece escuchar a Irene Montero criticando eso de que la electricidad sea más barata por la madrugada, que es justamente lo que su gobierno ha puesto en marcha ahora? Bueno, es lo que siempre ocurre con Podemos y lo que siempre ocurre con el PSOE, que siempre critican de los demás lo que luego hacen de manera muchísimo más agresiva. Todos sabíamos, todos los que analizamos el programa de Podemos y todos los que analizamos los programas del PSOE y el documento de transición ecológica, que iban a llevar a cabo una brutal subida de la luz, porque se trata de esa famosa ingeniería social que siempre llevan a cabo, que termina, como siempre, perjudicando a los más desfavorecidos, porque las pymes, las microempresas, los autónomos, las familias que no se pueden adaptar a esa decisión de tramos, que era completamente innecesaria, debemos decirlo, ese cambio de tramos. Claro, todos ellos van a salir extremadamente perjudicados. Además, la propaganda utilizada por el gobierno para decir que si uno hace la colada o plancha de madrugada va a ahorrar, es falso. El tramo valle es más caro que lo que antes era un tramo caro en nuestra factura. De hecho, aproximadamente 10 millones de hogares se van a encontrar con una subida mínima del 29%, incluso si llevasen a cabo esas supuestas medidas para ahorrar, que no dejan de ser nada más que los típicos subterfugios, como cuando nos decían que subía la luz el equivalente a un café. Es decir, que nos están aplicando una subida enorme en la factura de la luz, aunque lo estén disfrazando de que si tenemos disciplina horaria podemos abaratarla. No, es que no hay ninguna forma en la que un ciudadano, llevando a cabo las medidas que le dice el Ministerio de Transición Ecológica, vaya a pagar menos de lo que pagaba antes. Cualquiera de los tramos va a ser superior, y recordemos que la inmensa mayoría del consumo es consumo que se está generando durante el día por electrodomésticos, por ejemplo, que tienen que estar encendidos constantemente, sea el frigorífico, ¿verdad? Y claro, la subida viene justo antes del verano, cuando vamos a utilizar y va a aumentar el consumo por el aire acondicionado. Ningún ciudadano va a ver bajar su factura eléctrica. De hecho, la inmensa mayoría de los ciudadanos van a ver subir mucho su factura eléctrica en cualquier periodo del año, sean los periodos de frío o los periodos en los que se utiliza más por el aire acondicionado. Además, vuelvo a decir,
no había ninguna necesidad de cambiar estos tramos. Esto obedece a una decisión puramente recaudatoria. El Estado va a recaudar alrededor de 11.000 millones en la tarifa eléctrica por impuestos, desde el IVA, el impuesto eléctrico especial, etcétera, etcétera, y la venta de permisos de emisión de CO2, y con esos 11.000 millones se lucra y se beneficia de que aumente la tarifa para la inmensa mayoría de los ciudadanos. No hacía falta cambiar los tramos, no hacía falta aumentar tantísimo la tarifa, el gobierno podía haber reducido el IVA, podía haber eliminado, ya se hizo una vez, el impuesto especial eléctrico, podía haber utilizado parte de los más de 2.300 millones de euros que va a recaudar por venta de permisos de CO2 para reducir el impacto del aumento del precio del CO2 en la tarifa y, por lo tanto, que no le supusiera a los ciudadanos una subida que, repito, para la inmensa mayoría va a ser de entre un mínimo absoluto un aumento del 10% hasta un 44% para una gran parte. Ha mencionado usted el IVA. Muchos países europeos tienen un IVA mucho más bajo en sus tarifas eléctricas. La propia Unión Europea le ha recordado a Sánchez que podía haber bajado ese IVA, que no hay ninguna obligación de mantenerlo en el 21%. ¿Por qué no ha hecho eso? Porque recauda 6.000 millones de euros y cuanto más sube la tarifa, más recauda. Porque recordemos que el IVA se aplica una vez que ya se ha aplicado el impuesto especial, los impuestos a la nuclear, a la hidráulica, los impuestos regionales, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más sube la tarifa, más recauda el gobierno. Y además, porque el objetivo del gobierno es que esa máquina de impuestos que es la tarifa eléctrica siga siendo una máquina de impuestos que ahora, con los nuevos tramos, convierte a los clientes todavía más en rehenes cautivos, porque al poner esos 3 tramos específicamente en un periodo en el que la inmensa mayoría de la gente no puede cambiar su consumo, está literalmente haciendo que los ciudadanos vayan a tener que pagar más sí o sí, incluso si toman medidas de ahorro. Es decir, don Daniel, que nuestra factura de la luz contiene impuestos sobre impuestos, es decir, nos aplican el IVA, que es un impuesto, encima de otros impuestos que ya contiene la misma factura. Si nosotros vemos la factura, tenemos generación. La generación incluye impuestos a la hidráulica tiene un 25% de impuestos sobre ingresos, a la nuclear, que tiene alrededor de un 60% de impuestos sobre ingresos, incluye distintos mecanismos impositivos regionales, como las llamadas ecotasas, y después tiene el IVA de generación. Exactamente igual. A todo eso añadido están obviamente las primas a las renovables, que también tienen el IVA, más los factores que se le añaden por cargas que no tienen nada que ver con el consumo, como por ejemplo es el déficit de tarifa acumulado, y adicionalmente está el impuesto especial al consumo y a la potencia, que es aproximadamente un 5%. Y una vez que hemos pagado toda esa cantidad de impuestos incluidos en los diferentes componentes de la tarifa, viene un IVA del 21%. Para que nos hagamos una idea, si se bajase el IVA del 21% al 10%, es decir, más cercano a la media de los países de la Unión Europea, no habría subido la tarifa para la inmensa mayoría de los ciudadanos de ninguna manera. Pues veremos qué susto nos llevamos cuando nos llegue la próxima factura. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. Don Cristiano, ¿qué opinión le merece? Bueno, en primer lugar, esta reforma nace como querer explicar a los españoles que tenemos que cambiar de hábitos cuando, sinceramente, a ver cómo le explico yo a mis vecinos si decido poner la lavadora a las 2 de la mañana por ahorrar dinero, ¿no? Es una tarea pendiente de todos los gobiernos que ha habido en España el hacer una reforma energética de calado, porque ya no solo afecta a los hogares, que es un gran problema al pagar la factura de la luz, sino que afecta estructuralmente a nuestra economía. Si nosotros queremos tener una economía más competitiva el día de mañana, tenemos que emprender una reforma energética ambiciosa y conseguir tener una energía más barata. Es cierto que los que nos comentaba el señor Lacalle, de que el gobierno va a recaudar 11.000 millones en impuestos a través de este cambio de tarifa.
pero lo que para mí me preocupa mucho más es que el señor Sánchez se dedique a hablar de esa España que quiere construir en 2050 sin resolver los problemas de competitividad, los problemas que tiene la economía española a día de hoy. Y hace falta ambición política, hace falta voluntad de querer cambiar las cosas si queremos transformar la economía de nuestro país, si queremos salir adelante. Y este tipo de medidas recaudatorias, este tipo de medidas que afectan además a las personas más vulnerables, al final son ayudan a que se le caiga la careta a este gobierno que dice que vienen a ayudar a los más necesitados. Ni están ayudando a los más necesitados, ni están ayudando a la economía española, y la verdad que con lo único que me puedo quedar es que con la originalidad de la sociedad española, que ha sabido reírse de este tema, pero vamos a ver si nos reímos todos cuando venga la factura de la luz de este mes de junio, porque ha habido muchas bromas, muchos chistes, y estamos hablando de algo muy, muy serio. Yo me gustaría que hubiera alguna vez alguien en el gobierno de España con esa visión a largo plazo de lo que quiere construir, pero que no fuera mera propaganda, que fuera una reforma energética de verdad, para tener una España con una factura de la luz para ciudadanos a pie mucho más asequible, pero que fuera una factura de la luz para que las empresas españolas fueran más competitivas en el mercado exterior. Es que nuestro coste de la energía pesa en nuestra economía, y eso parece ser que el señor Sánchez y el gabinete de Moncloa no se ha dado cuenta. Don Roberto, usted que es un experto en la materia, cuéntenos qué opina. Bueno, efectivamente, modestia aparte, he participado en todos los planes energéticos después del año 78, el primero me lo encargó dirigir Enrique Fuentes Quintana, después de los pactos de la Moncloa, y hasta que se dejaron de hacer los planes energéticos, lo cual es verdaderamente inaudito. Es decir, desde hace ya, pues ya no me acuerdo cuántos años, pero 15, 20 años, es que se han dejado de hacer los planes energéticos y han hecho una serie de chapuzas. Pero bien, vamos a ver cómo estamos aquí y ahora. Ayer vi en la 1, vamos, en 24 horas, pero entiendo que en la 1 también, porque es lo mismo. Entrevistó a la vicepresidenta de Transición Ecológica y de los grandes expresos europeos, doña Teresa Rivera, una marxista ecologista analfabeta y sectaria hasta la médula, y trató de explicar lo inexplicable. Como no tiene ni idea, porque no sabe distinguir un kilovatio hora de una kilocaloría, ni sabe distinguir los precios de una y otra energía, ni sabe lo que son costes marginales, porque no lo sabes, Teresa, no lo sabes lo que son costes marginales. Miren ustedes, cómo se determina, ella lo explicó mal porque no lo ha entendido, pero bien, ¿cómo se determina el precio de la energía que tenemos que pagar? Bien, se hacen unas subastas de energía y se colocan los precios por el orden del coste marginal. El coste marginal, señoras y señores, es el coste variable de la última unidad producida. Mejor dicho, es que no, el coste variable marginal. El coste variable marginal. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el que tiene los costes marginales más altos son la energía de ciclo combinado. De ciclo combinado porque tiene que pagar su coste variable marginal, se compone de dos partes. El precio del gas, que ha subido, y el precio, oh maravilla, del CO2, que ha subido muchísimo más, muchísimo más. Para que tengan ustedes, bueno, luego el resto de las energías que vienen después, por ejemplo, la energía nuclear no tiene el coste marginal variable, es cero. En la hidráulica es cero, en la eólica es cero, en la fotovoltaica es cero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues fíjense ustedes la barbaridad de cómo calcula esta panda el tema. El coste variable marginal, en este caso concreto, el de la energía, los ciclos combinados de gas, es de 80 euros megavatio hora.
Bien, 80 euros megavatio hora. Y entonces, ¿qué pasa, señores? Pásmense ustedes, todos los consumos que procedan de otras fuentes, sean nuclear, sea hidráulica, sea fotovoltaica o sea por aerogeneradores, se pagan al máximo de 80 euros megavatio hora. Y dirán ustedes que el tontolaba que le hizo, que es otro indocumentado, le hizo la entrevista ayer a la vicepresidenta de Transición Ecológica, claro, le tenía que haber preguntado, pero como es un indocumentado también, le tenía que haber preguntado, pero vamos a ver, señora vicepresidenta de Transición Ecológica, ¿cómo narices es eso de que el coste más alto, variable más alto, todos los demás, aunque su coste variable sea cero, por ejemplo, el de los aerogeneradores, que es cero, el coste variable marginal, ¿por qué se le paga 80 euros? ¿De dónde sacan eso? Bien, a partir de ahí, el tema, ya comprenderán ustedes, que es disparatado. Es el único país del planeta donde se calculan los costes de esta manera. Pero ya entenderán ustedes que calculándolos así puede suceder cualquier cosa, pero cualquier cosa, porque además el coste marginal de los ciclos combinados siempre es necesario, por una serie de razones técnicas que no voy a entrar ahora. Por ejemplo, pero una muy rápida que pueden comprender fácilmente. El viento sopla cuando sopla y el sol, luce cuando luce. Y cuando no luce ni sopla el viento, pues se tiene que utilizar los ciclos combinados de gas. Bien, entonces, ¿se dan cuenta ustedes, señoras y señores, del lío que tienen montado esta gente? Pero luego viene el segundo lío, que es más, que viene de aquí, vendría todo, porque si no fuera por esto, el tema estaría, digamos, dentro de unos límites asumibles, que es, señoras y señores, el coste del CO2. El coste del CO2 es el coste de contaminar por la cantidad de CO2 que arrojan a la atmósfera, en este caso concreto, los ciclos combinados de gas, que arrojan muy poquito, pero arrojan. Los 80 euros por megavatio hora marginales de los ciclos combinados de gas se componen básicamente de dos partes. 25 euros del coste variable marginal del gas y la diferencia 5 a 10, 5, 2 y 1 a 3 y 55 euros el CO2. ¿Por qué nosotros, España, paga ahora mismo 55 euros? Bueno, la cifra, digamos, hay un mercado europeo y esta cifra de CO2 es lo que se paga en ese mercado. Bien, ¿por qué narices España, que es el país que menos contamina en términos per cápita y en términos de superficie, contamina pues algo así como un 30 a un 40% menos que Alemania, y tiene que pagar, es el país que más paga por CO2? Pues miren ustedes, porque en un momento determinado, no voy a entrar ahora cuál es, pero fue al final de la era Aznar, que esto viene desde antes, viene cuando el Partido Socialista cerró 4 centrales nucleares que estaban terminadas, que estarían produciendo hoy energía eléctrica a 15 euros megavatio hora, tanto como 320.000, cada uno de ellos tiene 1.000 megavatios y funcionan 8.000 horas, pero no voy a entrar en eso. Pero fíjense ustedes lo que hace el Gobierno de España. Acepta esta disparate, esta barbaridad, de donde viene todo este tema, que como esta Teresa Rivera, pues como digo, es una analfabeta, pues es que ni siquiera lo sabe, porque si lo supiera, se había lanzado en tromba contra el señor Aznar. Bien, ¿qué es lo que hacen? Se discute en Bruselas el tema de cómo se van a pagar las emisiones de CO2, es decir, cómo se va a pagar la contaminación. Y lo lógico
lo que se le ocurre al que asó la manteca, pero la persona, que era una mujer que negoció, no sabía, no sabía hacer uno con un canuto, es más o menos como Teresa Rivera, pero bueno, un poco más aseada. Bien, resulta que lo lógico, señoras y señores, es que se dijera, bueno, los países que más contaminan pagan más, y se considere la contaminación absoluta. Sería lo lógico, sí. Si Alemania contamina como 10 y España contamina como 7, pues Alemania paga como 10 y paga como 7. No, señor. ¿Qué fue lo que hizo Alemania? Impuso, y aquí se lo tragaron. Pues muy sencillo, decir, no, mire usted, nosotros cogemos y ponemos esta fecha, que fue 2 años después del momento de firmarlo, y lo que contamine en ese momento cuenta como 100. Y a partir de ahí es el incremento el que paga. España, que era un país menos industrializado que Alemania, lógicamente, necesitaba, para industrializarse, contaminar más. Alemania, que ya era un país muy industrializado, podría perfectamente contaminar menos. ¿Qué pasó? Que Alemania, a partir de ese momento, empezó a bajar sus emisiones de CO2 y, por lo tanto, cobra esas emisiones de CO2 y nosotros pagamos que contaminamos menos. Es decir, España, con una contaminación que es la menor de Europa, bueno, probablemente Luxemburgo contamine menos, pero que es la menor o de las menores de Europa, per cápita y por superficie, es el país que más paga. Paga más por haber negociado fatal. Magistral, la lección que nos ha dado don Roberto Centeno, como les digo, un experto en la materia. Don César, ¿cómo lo ve usted? Pues en función de lo que ha dicho don Roberto y también lo que ha dicho Cristiano, a mí me gustaría centrar este tema o comentar otros aspectos por ampliar más el análisis, ¿no? Porque una de las cantinelas y de la demagogia que siempre dice el gobierno, que decía, aunque ya se está viendo que es falso, que solo iban a subir impuestos a los ricos, pues para que se vea incluso los ricos cómo pagan el IVA de la electricidad. Lo digo porque, por ejemplo, Suiza tiene un salario medio de 81.609 euros anuales y el IVA de la luz en Suiza está al 8%. En Alemania tienen un salario medio de 52.000 euros y pagan el IVA de la luz al 19%. En Reino Unido tienen un salario medio de 46.000 euros y pagan un IVA del 5% en la luz. Italia, que tiene un salario medio más parecido a España, que son 30.000 euros, redondeando, pagan un 10% de IVA en la luz. Y España, con un salario medio de tan solo 26.900 euros, salario medio que está altamente empobrecido por toda la fiscalidad que soportan las personas trabajadoras, que eso hay que recordarlo, con 26.000 euros de salario medio pagamos un 21% de IVA. ¿Sabe usted que en Finlandia, donde hace bastante más frío que en España, los ciudadanos pagan de calefacción bastante menos que en España? No me sorprendería, claro. Pero es que esta es la política. Luego este es el gobierno del no vamos a dejar a nadie atrás. Y cuando ellos no tenían responsabilidades de gobierno, bramaban, como muy bien ha recordado usted, don Javier, por una subida del 4% en el precio de la luz gobernando el Partido Popular de Mariano Rajoy. Ahora la luz sube un 44%, pero claro, el temazo, según Carmen Calvo, claro, no es quién paga la luz, sino quién pone la plancha. O no es el coste de la luz, sino quién pone la lavadora. Si la pone un hombre o una mujer. Sí. Claro, evidentemente yo creo que en los hogares que apenas llegan a fin de mes y que tienen que hacer, como se decía antiguamente, economías, a cada cual más ingeniosa, por cierto, yo creo que les tranquilizará mucho que sea un hombre el que ponga la lavadora. El precio del lavado, yo creo que eso a las economías inmensas que hay en España, la cantidad inmensa de gente que hay en España que no llega a fin de mes, yo creo que sabiendo que es el hombre el que pone la lavadora, ya cuando te llega el recibo de la luz te quedas tranquilo, ¿verdad? Como todo el mundo sabe. Pero es que este gobierno hace una política sistemática, si se deduce de todas las acciones que toma, de atacar sistemáticamente todas las fuentes que podrían generar riqueza, producción y empleo, y por tanto independencia de las personas, de los poderes políticos y supervivencia de las personas, o que las personas vivan de su esfuerzo y de su trabajo, y por tanto con independencia del poder político. Subiendo el precio de la luz cuando podría bajarlo. Como muy bien ha recordado don Daniel Lacalle, el precio de la luz, el 60% son impuestos, costes políticos, es decir, costes inflados artificialmente. Impuestos y algunos redundantes, correcto. Exacto, el 60%. El plan este maquiavélico de imponer peajes en las carreteras, que ya veremos si finalmente se lleva a término, lo que va a suponer es encarecer la exportación de mercancías que vende España a Europa, que el 80% de lo que vendemos a Europa lo vendemos por carretera. Y así todo. Bueno, la factura de la luz, ya saben, llevamos toda la semana hablando de ella, y lo que te rondaré, Morena, seguiremos sin duda abordando este asunto, puesto que es un auténtico hachazo contra las familias españolas y van a salir perjudicadas justamente
siempre las que son más vulnerables. Una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de más imposiciones del gobierno de Sánchez, las nuevas imposiciones en materia de restricciones para combatir la pandemia y las comunidades autónomas sorprendidísimas de que les quieran imponer una serie de cosas para las que creen que no hay competencias y que además les pueden perjudicar. Una pausa y les contamos. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina.
¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? Que una ambulancia tarda de 10 a 12 minutos de media en llegar a nuestra casa y que se producen 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Nace con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Las nuevas normas que quiere imponer el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas han provocado indignación en el sector del ocio nocturno. Discotecas y pubs no podrán abrir más allá de las 3 de la madrugada y no en todos los casos, y siempre que la comunidad esté en un nivel de alerta 1, es decir, con una incidencia acumulada de menos de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Las pistas de baile permanecerán cerradas y el aforo no podrá superar el 50% en el interior. El consumo será en mesas de 6 personas en el interior y de 10 en el exterior. Los representantes del sector dicen que es absurdo que el Gobierno imponga medidas similares a las del año pasado, cuando aún no había vacunas y la situación era mucho más grave. Diversas comunidades, como Madrid, Andalucía, Cataluña, Murcia, País Vasco y Galicia, han rechazado la propuesta de Sanidad, ante lo que la ministra Carolina Darias las ha amenazado, asegurando que el Gobierno tendrá que hacer que se cumpla. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado que su Gobierno no acatará las medidas porque considera que son una imposición política y no sanitaria. Ayuso dice que no se puede seguir castigando a hosteleros y comerciantes. Que estamos hablando de una imposición política que no es sanitaria y que es arbitraria. Y quiero dejar claro que todo lo que hace este Gobierno siempre es o por imposición o con mentiras. Y desde luego se vuelve a cebar con la hostelería, que conmigo no cuenten para arruinar a más ciudadanos, ni hosteleros ni comerciantes. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Julio, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Isabel Díaz Ayuso ya acertó en otras ocasiones cuando se oponía a las imposiciones del Gobierno. ¿Crees que en esta ocasión también está acertando? Pues no lo sé, en esta ocasión lo que es diferente efectivamente es que no solo es ella la que se opone a las medidas del Consejo Interterritorial. Recordemos que la Comunidad de Madrid ha estado siempre a la contra y en algunas cuestiones pues al final le han dado la razón, como los test, como en algunas cuestiones de AstraZeneca, la segunda dosis, pues parece que los madrileños y el resto de españoles se han puesto las de AstraZeneca y no la de Pfizer. Pues en algunas cuestiones tenemos que recopilar mucho, pues efectivamente parece que sí el tiempo le había dado la razón. Ahora son muchas las comunidades, sobre todo por la población, no solo de Madrid, sino de Andalucía, de Castilla y León, de Euskadi y de Galicia. Entonces no están solos. Representan a 30 millones de españoles. Por tanto, yo creo, deduzco o auguro que van a tener que negociar con el Gobierno central y que al final esas medidas que no solo afectan al ocio nocturno, que hay que recordar que en la Comunidad de Madrid todavía no está abierto, ni se pretendía abrir próximamente, quizá en un mes sí, pero todavía no, y dependiendo de las circunstancias, lo que más estaba afectando, por lo menos al ánimo de los hosteleros y restauradores, era la posibilidad de que se cerraran o de que les cerraran el interior de sus establecimientos, teniendo en cuenta que es verdad que parece que Madrid todo es una terraza, pero hay muchos pequeños restaurantes y pequeños bares que solo tienen pues unos pocos metros en el interior y que no tienen esa posibilidad de terrazas. Y yo anoche estuve hablando con alguno de ellos y estaban pues preocupados por esa posibilidad, Javier, que yo no sé y no creo que se haga efectivo, porque esto lo tiene que publicar el Boletín Oficial del Estado y creo que hay algunas negociaciones, teniendo en cuenta además, yo hablo del caso de la Comunidad de Madrid, que ya está en esa barrera del semáforo de 150 casos de incidencia por 100.000 habitantes, en la que además se espera que dentro de la próxima semana estamos hablando a una incidencia de 7 días de 60 y pico casos y de 150 y pico en 15. Así que pues no sé si al efecto puede tener. Lo que sí está claro es la controversia, una vez más, que ha generado esta decisión del Ministerio de Sanidad. Sí, Julio, tú esperas que acaben negociando, pero de no ser así, ¿de qué manera iba a cumplir el Gobierno la amenaza de Carolina Darias de que les obligaremos a que lo acaten? Pues de la misma manera, quizá
que ocurrió pues, hace unos meses con el estado de alarma impuesto exclusivamente a la Comunidad de Madrid para que cerrara sus puertas? Pues bueno, pues no sé si a través del boletín oficial del Estado o a través de un estado de alarma que tendría que aumentar a regiones tan sensibles pues como el País Vasco, ¿no? Entonces, el País Vasco, por cierto, que los socialistas, aunque no lo parezcan, gobiernan con el PNV en el País Vasco. Hay que recordarlo también. Entonces, pues bueno, pues veremos. Yo creo que hay tiempo para la negociación. Darias no quiere judicializar o que se judicialice este proceso y además, por otro lado, pues los empresarios, la patronal, pues ya ha hablado de medidas cautelares que van a pedir a la Audiencia Nacional si al final llevan a efecto este retroceso en la desescalada, que como bien apuntabais al inicio del programa, pues supone volver pues hace un año, cuando no había vacunas, cuando los registros de incidencia de hospitalización eran mucho mayores. Pues parece que no tiene mucho sentido, ¿no?, ese semáforo ahora, y sobre todo habría que preguntarse por qué el Gobierno quiere tomar las riendas en este momento, el Gobierno de España, cuando no las tomó durante varios meses, cuando la incidencia era mucho peor y dejó hacer a las comunidades. En fin, pues sigo echando en falta, y ya lo hemos hablado aquí durante otras anteriores semanas, Javier, pues esa coordinación o quizá pues ese impulso que debe llevar, a mi juicio, el Gobierno de España desde el principio y que no ha hecho. Pero ¿no será, Julio, que en vez de que estas imposiciones del Ministerio sean porque realmente creen que es lo más adecuado, no sea un nuevo castigo para atacar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid? Esa obsesión que tiene Moncloa. Pues no lo sé. Estamos hablando que es verdad que esto ocurre justo un mes después de las elecciones autonómicas, con ese fracaso del Partido Socialista. Pues yo aventurarme a tanto o a esta estrategia tan de maldad, pues no lo puedo apuntar porque no tengo esas informaciones, pero insisto que esta vez no solo afecta a Madrid, aunque pensemos o algunos piensan que toda España es Madrid, pues hay muchos sitios de España en la que tampoco están de acuerdo. Pregúntales pues a muchos sectores si tenemos que volver atrás con esas medidas, o por lo menos que utilizan algunas medidas pues más adaptadas a la situación de verano de 2021 que la situación de verano de 2020. Yo creo que sería lo más lógico, ¿no? Don Julio de la Fuente, periodista de Europa Press, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y un buen fin de semana a todos. Igualmente, buen fin de semana. Don Roberto, ¿usted cómo cree que puede el Gobierno llevar a cabo esa amenaza de Carolina Darias? Como no lo acatéis, os obligaré a acatarlo. Pues no tengo ni la menor idea, pero teniendo en cuenta de que esto es un país cada vez más totalitario y cada vez más como Venezuela, al sátrapa de la Moncloa y al Rasputín urdidor de la anti-España de Iván Redondo, alguna cosa se les podrá ocurrir. No he pensado mucho en ello y no tengo ni idea, aparte de que tampoco es demasiado importante. Bueno, en primer lugar, esta señora Darias, y fíjense que los ministras de este gobierno es que son de la EZ, parece que han salido de una escombrera. Hay una o dos que más o menos pueden ser un poco más aseadas, pero es que no hay por dónde cogerla. Bueno, pues esta Darias, junto con la ministra de Exteriores, que manda narices la que ha liado esta individua, pues es que es una indocumentada. Fíjense si será indocumentada, que ha llegado, afortunadamente no le han hecho caso, pero ha llegado a aconsejar, que como autoridad suprema del tema, que la gente que tenía una primera dosis de AstraZeneca completara la segunda con Pfizer, algo que no está en los escritos. Pero Darias, ¿de dónde ha sacado eso? Sin tener ninguna información del efecto que puede tener el combinar dos vacunas, que no está ni en las recomendaciones de AstraZeneca, ni en las recomendaciones de Pfizer. Cualquier problema de mortalidad o de lo que fuera que produjera esto, que no se sabía lo que era, ¿cómo es posible que esta indocumentada, esta analfabeta,
pueda llegar a aconsejar algo cuyo resultado desconoce y que puede afectar a la salud de decenas de miles de personas. Bueno, pues esta es Darias. Yo, afortunadamente, la presidenta en funciones de esta nuestra comunidad le ha contestado muy bien. Ella no lo va a acatar. Así que bueno, a ver qué se os ocurre, Rasputín y el déspota. Otras veces Ayuso ya acertó con este asunto, puede que esté acertando otra vez, César. Bueno, sí, acertó muchas veces. Por ejemplo, cuando cerró los colegios y las universidades fue la primera en contra del criterio del Gobierno central, y cuando la Comunidad de Madrid tomó esa decisión, en marzo del año pasado, el Gobierno central actuó a remolque. Cuando la Comunidad de Madrid dijo, por ejemplo, que por qué no se usaba la infraestructura de los cientos o de los miles de oficinas de farmacia que había en Madrid, que muchas de ellas o muchísimas de ellas tenían infraestructura para hacer pruebas de antígenos, el Gobierno lo estuvo retrasando meses, a pesar de que la Comunidad de Madrid tenía un plan perfectamente diseñado y se retrasó, de forma que ese plan, si hubiese entrado en vigor o si hubiese empezado a ejecutar sin el entorpecimiento innecesario del Gobierno central después del verano, nos habría permitido llegar a las pasadas Navidades con mucha más gente, con las pruebas test de antígenos hechos, para que tomase las decisiones oportunas de cara a las reuniones familiares propias de la Navidad, y de forma que hubiéramos tenido menos repunte de contagios después de las fiestas navideñas. O como cuando, por ejemplo, desde el primer momento la Comunidad de Madrid le ha estado pidiendo por activa y por pasiva al Gobierno central que una de las incompetencias que sí tiene, que es el control de Barajas, que de una puñetera vez que tome medidas con respecto a ese coladero de personas que entran sin ningún tipo de control en ese aeropuerto, y el Gobierno sigue R que R y sin hacer uso de las facultades que tiene, porque el aeropuerto de Barajas, aunque a lo mejor hay gente que no lo recuerda, pero es que no depende de la Comunidad de Madrid. Los aeropuertos de ámbito nacional, como es Barajas, son de la Administración del Estado. Exactamente, es del señor Ábalos, en concreto la incompetencia en este caso, ¿no? Y así con muchas otras cosas. Cuando la Comunidad de Madrid puso en marcha en 72 horas el hospital de IFEMA, con 1000 camas operativas en solo 72 horas, la izquierda se echó encima diciendo que por qué no se usaba la infraestructura de otros hospitales, cuando era evidente que el repunte de contagios hacía necesario tener una infraestructura adicional para poder atender al pico de personas que iban a precisar atención sanitaria. Y, por cierto, la Organización Mundial de la Salud alabó la construcción de ese hospital en tan solo 72 horas como un ejemplo a seguir, y no hablemos ya del hospital enfermera Isabel Zendal, que ha sido tan denostado, criticado y odiado por la izquierda porque evidencia su incapacidad para gestionar, a la vez que se ha demostrado imprescindible en esta pandemia, donde recuerdo, por cierto, que si no me falla la memoria, en el hospital enfermera Isabel Zendal ya han salvado la vida más de 5.000 personas, y a pesar de eso, una tal Mónica García, que presume de ser médica y madre, que digo yo que no será el único ser humano con esas circunstancias, ¿verdad?, lo calificó como un hangar, a un sitio, una infraestructura sanitaria construida en 3 meses de la nada, donde ha salvado la vida a 5.000 personas. La señora García se permitió calificarlo de esa forma tan despectiva. No olvidemos que quizá porque a lo mejor algunos de sus conmilitones en la ideología comunista fracasaron en su intento de boicotear el hospital Isabel Zendal, donde se produjeron actos de boicot a las instalaciones de ese hospital, se produjeron robos de material sanitario para que los médicos no pudieran trabajar con todo el material que tienen que tener, etcétera, etcétera, hasta que se pusieron cámaras y, oh casualidad, dejaron de ocurrir todos estos fenómenos paranormales. Cristiano. Bueno, a ver, por todo lo que se ha dicho, en primer lugar, no voy a ser yo quien vaya a recomendar una vacuna u otra, pero hay que recordar que el Instituto de Salud Carlos III fue el que avaló con un estudio que se pusiera Pfizer a los que se habían vacunado en una primera dosis con AstraZeneca. Es decir, nos gustará más o menos el estudio, pensaremos que las muestras son insuficientes o lo que sea, pero el Gobierno se ha basado en un estudio y no están dando las ministras una opinión sin tener información por Cosa detrás. que, por cierto, desaconsejan todos los médicos con los que hemos hablado. Todos son partidarios de mantener la misma vacuna. Yo tengo que respetar. Habría que ver quién hizo ese estudio, pero en ningún lugar del planeta, han aconsejado esto. Perfecto, yo creo que hay varios, yo creo que hay varios países. III o el Pato Donald, pero yo todo lo que te digo es que en ningún lugar del planeta se hace esta combinación. Yo respeto. Porque no hay
no hay ninguna evidencia. Y el hospital que me dices no tiene medios para poder comprobarlo. Bueno, yo respeto el estudio de salud Carlos III y a sus profesionales, bueno, igual que respeto a varios países de Europa que están siguiendo la misma estrategia. Pero vamos a hablar del Consejo Interterritorial de Salud y las medidas que han tomado. La verdad es que yo no entiendo, o sea, sinceramente, que ahora mismo que la vacunación ha mejorado el ritmo, que hay una tasa menor de fallecimientos, hay un menor número de fallecidos, que aparezca el gobierno queriendo implantar un criterio único al país. O sea, de verdad, no se entiende. Cuando morían 400 personas, 900 personas al día en nuestro país, el gobierno no hacía nada. O sea, no había un protocolo único. Y ahora quieren poner una norma para todas las comunidades autónomas. Venga ya, por favor, nos están tomando el pelo, de verdad. O sea, cuando llevamos pidiendo un protocolo único desde el principio, cuando España ha sido un país de pandereta, que cada comunidad autónoma hacía lo que le daba la gana, no sabía uno lo que podía o no podía hacer porque cada comunidad autónoma tenía normas distintas, toques de quedas con horas distintas, y este gobierno aparece ahora con un protocolo único, de verdad, no se entiende. Solo lo entiendo con una explicación, que la lectura que ha hecho Sánchez de la victoria de Ayuso es que si yo hago esto, voy a conseguir que Casado sea presidente, porque se quiera ir del gobierno como lo hizo el señor Iglesias, porque es que si Ayuso ha arrasado en las elecciones de Madrid con una estrategia completamente distinta a la que están planteando el gobierno en el Consejo Interterritorial de Salud, vaya Sánchez y salga con este tema. De verdad, la sociedad no logra entender que aparezca el gobierno ahora mismo con esto, cuando estamos viendo, en cierto modo, la luz esta al final del túnel que hemos visto ya tantas veces, que no hay que confiarse, por supuesto, pero que ahora mismo la situación es mejor y aparece el gobierno con esto. Estamos viendo un gobierno desnortado, lo demostró con el mando único, lo demostró con una pretendida cogobernanza, lo demostró cuando quiso imponer cosas. Isabel Díaz Ayuso le dio una lección a Pedro Sánchez demostrándole que sus medidas eran efectivas en contra de los otros, y ahora de repente quieren otra vez imponer, y yo creo que se están equivocando simplemente porque no saben cómo hacerlo. Pero a mí lo que me sorprende es que el señor Sánchez y el señor Redondo han acertado, en cierto modo, en estrategia, en tacticismo político, en muchas ocasiones, llevan unos meses bastante desnortados, porque ya no solo no aciertan en nada, las medidas sanitarias y las medidas políticas que podemos debatir ampliamente, no, se están equivocando en lo que se les daba bien, que era la estrategia política, y es más, sus socios nacionalistas no están de su lado porque se ha cargado la cogobernanza. Pero tú fíjate, este último decreto, o este último intento, mejor dicho, este acuerdo de algunas comunidades autónomas, que no todas, es que si no hay intención de atacar sistemáticamente a la Comunidad de Madrid, en función de las declaraciones que han venido haciendo diferentes representantes del Gobierno Central, que venga Dios y lo vea. Porque ayer mismo yo escuchaba una entrevista a la ministra de Sanidad, a la señora Darias, y el periodista le preguntaba, oiga, pero ¿y esto de que haya comunidades autónomas que dicen que no lo van a acatar? ¿No se estará refiriendo usted a Madrid? Y dijo prácticamente, bueno, Madrid ya es tópico o ya es habitual que siempre esté en contra. Claro. Pero claro, es que en este último Consejo Interterritorial de Salud es que hay dos autonomías no sospechosas, por cierto, de estar gobernadas por el Partido Popular, como son Cataluña y País Vasco, socios del gobierno, que además, por supuesto, además de eso, que ya han dicho que tampoco lo van a acatar. Y ayer, por cierto, escuchaba también unas declaraciones del presidente regional del País Vasco, el señor Urkullu, despachándose nada a favor de este Consejo y de estas medidas adoptadas, ¿no? Pero por otra parte también hay que recordar una cosa: a finales del mes de enero la incidencia media acumulada en España en algunas autonomías estaba por encima de los 1.400 casos a 14 días, y ahora Madrid tiene una incidencia de 155, una incidencia media acumulada de 155, y se prevén tomar una serie de medidas restrictivas que en enero, cuando algunas comunidades autónomas tenían 1.400 casos de incidencia acumulada, no se tomaron en enero, y ahora sí, con 155, es decir, con 10 veces menos incidencia media acumulada, se pretenden tomar unas medidas restrictivas que en enero no se tomaron. Si eso no es ir contra la Comunidad de Madrid, que venga Dios y lo vea. No, pero César, esto tiene una explicación. Esto tiene una explicación muy fácil y muy rápida. El señor Sánchez es rencoroso, ha tenido una derrota en Madrid espectacular y él no ha sabido digerirla, no la sabe aceptar, y entonces sigue empecinado en combatir contra la Comunidad de Madrid, sigue en esa dirección y se está equivocando, porque Ayuso ha tenido un gran resultado y él lo que tiene que hacer es cambiar de estrategia. Si quiere que cambie de gobierno, si quiere que cambie las fichas, pero su rencor y su ego le van a matar políticamente. Oye, pues se bien equivoca para España. El gobierno tomando decisiones de carácter sanitario
contrario, por cuestiones políticas y por cuestiones de rencor. Y, por cierto, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato porque son insistentes los rumores acerca de una inminente crisis de gobierno, no para hoy ni para mañana, sino para después de que el gobierno haya aprobado los indultos a los sediciosos de Cataluña. Ahora mismo hablamos de eso, pero antes, si me permiten, permítanme que les muestre la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la joya de una reina que fue capaz de forjar una gran nación como es España. Porque Joyas Históricas nos presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y siéntete como una reina. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la Resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.